Hola, en este vídeo vamos a tratar las guerras carlistas, centrándonos en concreto en la primera de ellas, producido entre 1833 y 1840. La muerte de Fernando VII dejó el gobierno en manos de su esposa, María Cristina, que va a actuar como regente, hasta la mayoría de edad de su hija Isabel, niña entonces de 3 años. Estamos en el año 1833. Durante la regencia de María Cristina se producen dos hechos relevantes que están relacionados entre sí. De un lado, el triunfo de la Revolución Liberal en España y de otro, la Primera Guerra Carlista. El triunfo del liberalismo durante la regencia de María Cristina no fue un convencimiento político de la regente, sino más bien una necesidad política. La necesidad de preservar el trono para su hija ante el peligro que suponía el levantamiento de su cuñado Carlos María Isidro. Este hecho hizo a la regente buscar el apoyo de los liberales, que a cambio de prestar su ayuda exigieron la implantación definitiva del liberalismo. Por lo tanto, ya no había marcha atrás. ¿Qué es el carlismo? El carlismo es un movimiento tanto político como ideológico, que representa, en esencia, una muy fuerte reacción, oposición por lo tanto, frente al liberalismo. Esencial fue su lema: Dios, patria y fueros. Bajo este lema se agrupan los defensores de la monarquía absolutista, de la preeminencia de la Iglesia Católica y de la conservación de los fueros, que eran aquellas leyes que permitían privilegios tanto para el País Vasco, Navarra y las antiguas libertades perdidas de Aragón, Cataluña y Valencia, en este último caso por los decretos de Nueva Planta allá por principios del siglo XVIII. También se oponían, por lo tanto, a la centralización y a la uniformización del Estado que se recogía en las formas de pensar del liberalismo español. Ideológicamente, el carlismo representa a una sociedad arcaica y conservadora, que se veía amenazada ante el avance del liberalismo. ¿Y cómo surge todo este proceso? Pues en 1833, los grupos favorables al absolutismo se negaron a reconocer a Isabel, hija de Fernando VII, como legítima sucesora a la corona española, y se sublevaron contra el gobierno de María Cristina, esposa y viuda de Fernando VII, que actuaba como regente, como consecuencia de la minoría de edad de su hija Isabel. Los sublevados proclamaron rey al infante Carlos María Isidro, que era hermano de Fernando VII. Daba así, por tanto, comienzo a una guerra civil que se desarrollará entre 1833 y 1839. Es preciso aclarar que no se trataba de un simple enfrentamiento entre un tío y su sobrina. Realmente fue un auténtico conflicto civil de fuerte contenido ideológico y social. La guerra carlista suponía el enfrentamiento entre dos maneras de concebir la sociedad. De un lado, los partidarios de la defensa del antiguo régimen, carlistas, absolutistas o realistas, y de otro lado, los que aspiraban a construir el Estado liberal burgués, cristinos, isabelinos y liberales. Dentro de las características sociales e ideológicas de ambos bandos, nos centraremos ahora en los apoyos al bando carlista. El carlismo era defendido por una parte de la nobleza rural, gran parte del clero regular y una base social campesina. Estos apoyos se concretaban en, de un lado, la nobleza terrateniente, porque tenía el temor de que el triunfo del liberalismo significara la pérdida del control de la propiedad de la tierra que hasta entonces poseía. De otro lado, los pequeños propietarios campesinos y artesanos, que veían con desconfianza las reformas que introducían los liberales, como las reformas tributarias, la igualdad jurídica o la
abolición de los fueros tradicionales. Por último nos queda el bajo clero y el clero regular, que veían precisamente en don Carlos una garantía para evitar la influencia de la Iglesia. ¿Y con qué apoyos contó la regente María Cristina? Pues esta cuenta con parte de los absolutistas, como la alta nobleza, los funcionarios y la jerarquía eclesiástica, que habían sido fieles a Fernando VII. Además, la regente pactó con el liberalismo moderado, partidario de un compromiso con la corona que permitiese garantizar el paso al régimen liberal sin revoluciones populares. Y aquí vendrá un hecho esencial. El propio desarrollo de la guerra va a obligar a la regente a ampliar apoyos a la causa isabelina. Así pues, la base social del bando liberal era, por un lado, los sectores moderados y reformistas del absolutismo. 2. Los altos cargos del ejército, de la administración. 3. La alta jerarquía de la Iglesia. 4. La burguesía de los negocios, los intelectuales, profesores, médicos. 5. Los campesinos del sur y aquellos escasos todavía obreros industriales. Respecto a los apoyos internacionales, ¿quién apoyaba a quién? En el bando carlista tenemos que don Carlos recibió el apoyo de las potencias absolutistas de su época. ¿Y estas quiénes eran? Prusia, Rusia y Austria, que le ayudaron a través del envío de dinero y armas. ¿Y quién apoyó al bando de los liberales o al bando de la regente? Estos contaron con el apoyo de Inglaterra, Portugal y Francia, que eran aquellos países favorables a la implantación del liberalismo en España. Nos centramos ahora en el espacio, en el marco geográfico. Como se puede observar en el mapa, el carlismo triunfó en las zonas rurales, especialmente en el norte de la península, el País Vasco, Navarra, además de Cataluña, el maestrazgo turolense y valenciano, en torno a la zona de Cantavieja y Morella, como se puede observar aquí. ¿Y por qué triunfó el carlismo en estas zonas? Entre las principales causas del arraigo en estas zonas se encuentra la situación económica de los grupos que apoyan al carlismo, así como la defensa de los fueros, lo cual significa un conjunto de privilegios para la población vasca y navarra y una promesa de recuperación de las antiguas libertades para los catalanes, aragoneses y valencianos. La guerra surgía 2 días después de la muerte de Fernando VII, el 1 de octubre de 1833, cuando don Carlos reivindicó desde Portugal sus derechos dinásticos en el Manifiesto de Abrantes, que tenéis aquí en la página. Tras ello, fue proclamado rey en diversas ciudades, mientras surgían partidas carlistas por todo el país. El texto que tenemos delante es muy ilustrativo, porque refleja con claridad muchos aspectos del movimiento carlista. La idea principal, que engloba a todo el texto, es la justificación de la defensa de los intereses dinásticos de Carlos María Isidro sobre el trono de España, apoyándose en principios como la tradición, en la ley de sucesión y la religión. Podemos, además, destacar las siguientes ideas secundarias. En primer lugar, las constantes referencias religiosas dentro del documento con el doble objetivo de mantener la estrecha relación entre una monarquía absoluta y un planteamiento religioso que la mantenga, por un lado, mientras que por otro, también es una forma de garantizarse el apoyo de los católicos, especialmente aquellos más radicales. Por otro lado también se puede ver, como otra idea secundaria, la fidelidad abierta mostrada hacia su hermano como elemento simbólico de la monarquía, y contra la cual no actuaría. Hecho que contrasta con la amenaza contra aquellas autoridades que no sean tan fieles como él a la monarquía que ahora representa, o pretende representar. Y por último, en la parte final se puede ver el maniqueísmo del documento, manifestado en la distribución
de los premios para los buenos, los que están con él, con Dios y su ley, y los castigos para los malos, que son los que sencillamente se oponen a su proyecto. El carlismo no pudo contar al principio con un ejército regular, pero gracias al apoyo popular, en el norte del país se organizaron guerrillas. El carlismo nunca logró generalizar el conflicto más allá de las zonas donde tenía un fuerte apoyo. Su inferioridad numérica y armamentística, así por lo tanto, era muy evidente. ¿Y por qué duró tanto la guerra? La prolongación de la guerra se debió más a las vacilaciones de la regente, a la ineficacia del propio ejército liberal y a la administración y a las condiciones de lucha impuestas por la propia guerra de guerrillas. Así, podemos ver y distinguir en este proceso tres etapas. Una primera etapa, una segunda etapa y la última, la final, que termina con el abrazo de Vergara. La primera etapa, entre 1833 y 1835. En esta primera etapa, la iniciativa corresponde a los carlistas, gracias a la presencia en sus filas de un gran general, Zumalacárregui, que consiguió organizar un ejército de unos aproximadamente 25.000 hombres. Los carlistas consiguieron el control de gran parte del País Vasco, pero fracasan en el control de las grandes capitales, como Bilbao y San Sebastián. Aquí, un hecho clave será la muerte de Zumalacárregui en el asedio a Bilbao. La muerte de este general carlista permite a las tropas de María Cristina tomar la iniciativa. La segunda etapa, de 1835 a 1837, va a ser una etapa de iniciativa fundamentalmente del ejército liberal, que se va a reorganizar en torno a las fuerzas de Espartero y beneficiado de la disposición de ingresos gracias a medidas como la desamortización de Mendizábal. Como hecho más destacado en esa segunda fase, podemos hablar de la entrada de Don Carlos en España y el fracaso en su intento de entrar en Madrid en el año 1837, donde va a ser incapaz de tomar la capital, el ejército carlista, y le va a ocasionar el repliegue hacia la zona norte del país. La última etapa, que correspondería en torno a 1837-1840, esta última etapa estuvo marcada por la división ideológica del carlismo. Por un lado, los transaccionistas, que se mostraban partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales, y por otro, los intransigentes, más cercanos a Don Carlos y partidarios de continuar la guerra. ¿Y cómo terminó este conflicto? Al final de la guerra, el jefe de los transaccionistas, el general Maroto, acordó la firma del llamado Convenio de Vergara el 31 de agosto de 1839 con el general liberal Espartero. El acuerdo establecía la negociación para el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra y la integración de los oficiales carlistas en el ejército real. Ahora, en este momento, solo las partidas de los intransigentes, las partidas de Cabrera, resistían en la zona del Maestrazgo, en una guerra ya perdida hasta su total derrota en 1840. El conflicto bélico terminó en 1839, pero el carlismo y su defensa de los valores tradicionales del antiguo régimen reaparecieron, convirtiéndose en un fenómeno de larga duración que recorrió todo el siglo XIX y XX de la historia de España. Y, aunque ha cambiado mucho, se mantiene incluso hasta la actualidad. En el siglo XIX reaparecerá con dos nuevas guerras: la Segunda Guerra Carlista entre 1848 y 1849 y la última, la Tercera Guerra Carlista, un poco más larga, entre 1872 y 1876, en los tiempos convulsos del sexenio revolucionario. Pacíficamente lo hará a través, más tarde, de los partidos políticos y ya, en el siglo XX, en la figura del requetés durante la Guerra Civil y ya, finalmente, dando su apoyo al régimen franquista.
Gracias por mantener la atención y esto es todo.